Bienvenidos a este curso del Libro de los Espíritus. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso de Córdoba. Estamos, como puede verse, en la clase, un momentito, en la clase 9. Estamos en el capítulo segundo y vamos a hablar de las propiedades de la materia. Para entender la siguiente pregunta la pregunta del Libro de los Espíritus, hay que explicar rápidamente qué es la ponderabilidad. Si nosotros tenemos un cuerpo eh, y ese cuerpo lo dejamos en suspensión, ese cuerpo va a caer hacia la Tierra. Ese cuerpo cae hacia la Tierra debido a que tiene peso. A esa propiedad de los cuerpos con masa se le llama ponderabilidad. Una vez que hemos explicado qué es la ponderabilidad, vamos a pasar a la pregunta 29 del Libro de los Espíritus, donde Allan Kardec dice lo siguiente: ¿es un atributo esencial de la materia la ponderabilidad? Y los espíritus contestan: de la materia tal y como la conocéis vosotros, sí, pero no de la materia considerada fluido universal. La materia etérea y sutil que forma este fluido es imponderable para vosotros y sin embargo es el principio de la materia pesada. Es decir, nuevamente seguimos viendo cómo los espíritus tenían un concepto de materia más amplio, más actual que el concepto de materia que existía en la época de Kardec. Entonces, ellos decían que de la materia tal y como la conocemos nosotros, la ponderabilidad sí era una propiedad de la materia, pero de la materia en estados distintos al que la conocemos nosotros, no. Entonces estaban hablando de que la materia tenía y presentaba estados distintos a los que en la época de Kardec se consideraba. Kardec hace un comentario a esta idea en el que dice que la gravedad es una propiedad relativa y fuera de las esferas de atracción de los mundos no existe peso como tampoco alto y bajo. Es decir, el peso es una propiedad que viene o le viene a los cuerpos cuando están bajo la influencia de otro cuerpo que ejerce sobre ellos una acción gravitacional, es decir, una atracción gravitacional. Ahora bien, vamos a ver por qué pesan los cuerpos. Cuando nosotros tenemos un objeto, todos los cuerpos ejercen una atracción entre sí proporcional a la masa que poseen. De ese modo, a mayor masa, mayor atracción. Es decir, a eso es a lo que se le llama la fuerza de la gravedad o la atracción de la gravedad. Cuando tenemos dos cuerpos, como por ejemplo estas dos esferas, estas dos bolas, el cuerpo pequeño ejerce una atracción sobre el cuerpo grande y el cuerpo grande ejerce una atracción sobre el cuerpo pequeño, y esa atracción es proporcional a la masa que poseen. Es decir, a mayor masa, mayor atracción. También habría un factor que es la distancia, y a mayor distancia también habría menos atracción. Pero bueno, para explicar lo que lo que queremos explicar ahora, con esto nos vale. Entonces, el cuerpo pequeño ejerce una atracción hacia el cuerpo grande y el cuerpo grande ejerce una atracción hacia el cuerpo pequeño. Ahora, como la atracción es proporcional a la masa que los cuerpos poseen, el cuerpo grande va a ejercer mayor atracción hacia el cuerpo pequeño que el cuerpo pequeño hacia el cuerpo grande. Entonces se producirá un acercamiento, por así decir, del cuerpo pequeño hacia el cuerpo grande. Realmente el cuerpo grande también se acerca un poquito al cuerpo pequeño. Pero cuando son cuerpos muy grandes, ese movimiento es imperceptible. Por lo tanto, se puede decir que un cuerpo muy grande ejerce una atracción hacia todos los cuerpos pequeños que estén dentro de su campo gravitacional, dentro de su campo de atracción gravitacional. ¿Qué pasa con la Tierra? La Tierra ejerce una atracción hacia todos nosotros, hacia todos los cuerpos que estamos en ella y que estamos bajo su fuerza de gravedad. Por lo tanto, todos los cuerpos son atraídos por la Tierra hacia sí. Y esa es la razón de por qué pesan los cuerpos. Ahora bien, ¿qué es la gravedad? ¿Qué produce la gravedad? Esto realmente
no se sabe exactamente, pero la definición actual y las teorías actuales trabajan en este campo. Una de las leyes de la física dice lo siguiente: todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento a no ser que haya una fuerza que interactúe en él y le haga cambiar de ese estado. Es decir, un cuerpo que está en movimiento permanecerá en movimiento siempre que no haya una fuerza que le impida que continúe en ese proceso de movimiento. Entonces, en esta primera imagen tenemos una simulación de lo que sería el espacio. Vamos a suponer, porque esto se ha hecho en dos dimensiones, que el espacio es como una sábana que está extendida y sobre la sábana tenemos un cuerpo que está desplazándose. Entonces el cuerpo se desplaza de esta forma. Ahora bien, si dejamos caer una bola en esta sábana, esta bola produce una hendidura. Un cuerpo que tiene una inercia, que está desplazándose, se desplazaría de la siguiente forma. ¿Bien? Entonces, si nosotros cambiamos los conceptos y este cuerpo no es una sábana con dos dimensiones, sino es el propio espacio, un cuerpo que tiene masa, que tiene peso, realiza una deformidad, una curvatura, como puede verse, en el propio espacio. Y todos los cuerpos que entran dentro de esa curvatura son, por una ley natural, atraídos hacia el propio cuerpo. Entonces, esta es la definición actual sobre lo que es la gravedad. La gravedad sería una curvatura en el espacio-tiempo. Entonces, ¿qué nos decían los espíritus? Que el fluido cósmico universal, según los espíritus, es imponderable para nosotros, ya que su estructura es tan elemental que escapa a la fuerza gravitatoria. En la pregunta 30, los espíritus dicen: ¿está formada la materia de uno o de varios elementos? Y dicen los espíritus: uno solo es el elemento primitivo. Los cuerpos que vosotros consideráis simples no son verdaderos elementos, sino transformaciones de la materia primitiva. Vemos, por lo tanto, que según los espíritus, según el espiritismo, solo existe un único elemento material primigenio. A ese elemento se le llama fluido cósmico universal o energía cósmica universal. Y el resto de la materia son modificaciones de ese fluido cósmico universal. Para entender esta idea, la idea del fluido cósmico universal, vamos a ver un poquito de qué está formada la materia a nivel muy básico. Siempre se ha pensado que la materia está formada de unas partículas elementales indivisibles a las que se les llamó átomo. Entonces se pensaba que la materia estaba formada de muchos átomos que se unían entre sí y formaban la estructura sólida, líquida, gaseosa de la materia. Dependiendo de si la unión era más fuerte o más débil, pues teníamos los diferentes estados de la materia. A medida que fuimos viendo y profundizando el conocimiento de la materia, se llegó a entender que los átomos no son las estructuras más pequeñas de la materia, sino que los átomos estaban constituidos de otras partículas más pequeñas a las que se les llama subpartículas y que básicamente tendríamos tres: los protones, los neutrones y los electrones. Serían las partículas constitutivas de los átomos. Ahora bien, posteriormente se supo que los protones y los neutrones tampoco eran partículas elementales, tampoco eran partículas bases, sino que ellos estaban compuestos de otras partículas más pequeñas, más elementales, a las que se les llamó con el nombre de quarks. Luego se supo que esos quarks estaban unidos entre sí por unas partículas mucho más sutiles a las que se llamó gluones. Los gluones ya no están simbolizados por partículas esféricas, sino
por estructuras más bien energéticas, porque son como una energía, un campo energético que une cada uno de los quarks. Entonces vamos viendo cómo poco a poco nos vamos acercando cada vez más al campo de la energía. Hay actualmente una teoría que se llama teoría M o teoría de las supercuerdas, que dice que toda la materia está formada por una especie de cuerdas, una especie de filamentos, no es que sean cuerdas como las entendemos nosotros, se les llaman cuerdas porque son estructuras energéticas de una sola dimensión. Y lo que dice la teoría M básicamente es que toda la materia son estados vibracionales de un objeto básico al que llaman cuerdas o filamentos. Es decir, que toda la materia es vibración. Toda la materia viene de una vibración de estos principios o objetos básicos. Esto es algo que ya dijeron los espíritus hace 160 años cuando hablaron del fluido cósmico universal. En un congreso espírita le pregunté a Luis Almeida, que es es un astrofísico, si las teorías, si la teoría M y las teorías de la supercuerda lo que nos venían a decir era un mismo principio que el fluido cósmico universal, y él me lo corroboró. ¿De dónde proceden? Preguntan los espíritus las diferentes propiedades de la materia. Los espíritus dicen que son modificaciones que sufren las moléculas elementales por su unión y en ciertas circunstancias. De esta forma, vemos que esto está escrito hace más de 150 años, pero vemos cómo se adecúa perfectamente a las nociones que se están proponiendo en la actualidad. Bastaría cambiar moléculas elementales por cuerdas, es decir, moléculas elementales por cuerdas y ciertas circunstancias por vibración, y tendríamos la misma teoría. Según eso, en la pregunta 32, los sabores, los olores, los colores, el sonido y las cualidades venenosas o curativas de los cuerpos no son más que modificaciones de una misma y única sustancia primitiva. Dicen sí, indudablemente, y solo existen por la disposición de los órganos destinados a percibirlos. Posteriormente, Allan Kardec hace un comentario. Este principio queda demostrado por el hecho de que todos no percibimos del mismo modo las cualidades de los cuerpos. Uno encuentra agradable al gusto lo que otro encuentra malo. Estos ven azul lo que aquellos ven encarnado, y lo que es venenoso para unos es inofensivo para otros. Esto es muy interesante, porque hoy se sabe que lo que vemos, oímos o sentimos lo hacemos así y lo vemos, oímos y sentimos así gracias a la configuración de nuestros sentidos. Y se sabe hoy que si tuviéramos una configuración distinta, percibiríamos las cosas de forma distinta. A ver, os voy a poner esta imagen. Aquí estamos viendo dos semáforos. Dos semáforos que aparentemente uno está en verde y otro está en rojo. Pero aquí hay un problema. Cuando nosotros vemos un semáforo, en la parte superior siempre está la luz roja y en la parte inferior siempre está la luz verde. Realmente estos dos semáforos son dos semáforos en rojo. Lo que pasa es que este es el semáforo que todos nosotros veríamos y este es el semáforo que vería un daltónico. Es decir, un daltónico, a pesar de que el semáforo está en rojo, él lo vería en verde, porque tiene una configuración especial en su forma de ver que le impide que pueda distinguir el color rojo y lo confunda con el color verde. Por lo tanto, un daltónico, un semáforo en rojo lo va a ver así, lo va a ver en verde. Si todos tuviésemos la misma configuración visual que los daltónicos, todos estaríamos viendo el color rojo, es decir, la magnitud de onda electromagnética que corresponde al color rojo, todos lo veríamos en color verde. Entonces esto confirma lo que dicen los espíritus. Los espíritus lo que dicen es que los colores, los sabores, los sonidos existen como son gracias a los órganos que están encargados de percibirlos. Esto es una ecografía.
¿Cómo se obtiene esta imagen? Esta imagen se obtiene a través de los sonidos. El ecógrafo emite un sonido que rebota en el feto y es posteriormente captado por el ecógrafo. Y el ecógrafo tiene la capacidad de poder crear una imagen de esos sonidos que está recibiendo. Si nosotros tuviésemos un aparato auditivo, es decir, si nuestros oídos estuviesen capacitados para captar los ultrasonidos y el cerebro tuviera una estructura adecuada para descodificarlos y darles una imagen tridimensional, nosotros podríamos ver con los oídos. Es decir, nosotros veríamos gracias a las ondas sonoras, gracias a los ultrasonidos. Entonces vemos cómo las propiedades de la materia tienen mucho que ver en nuestra capacidad de percibir esas propiedades de una forma determinada. En la pregunta 33 preguntan los espíritus: ¿es susceptible la misma materia elemental de recibir todas las modificaciones y de adquirir todas las propiedades? Los espíritus dicen que sí, y así debe entenderse cuando decimos que todo está en todo. En la pregunta 33 hay una segunda parte y dice lo siguiente: esta teoría parece que está conforme con la opinión de los que no admiten en la materia más que dos propiedades esenciales, la fuerza y el movimiento, y que creen que todas las otras propiedades no son más que efectos secundarios que varían según la intensidad y la fuerza del movimiento. Y los espíritus dicen: esta opinión es exacta, es necesario añadir también y según la disposición de las moléculas. Bien, en esta pregunta los espíritus ahondan mucho más en relación a la idea que están transmitiendo, a la idea del fluido cósmico universal como principio único. Y le están dando dos características, una es la fuerza y otra el movimiento. Por lo tanto, lo que están hablando es de vibración y de intensidad de la vibración. Entonces será de la vibración y de la intensidad de la vibración que esa vibración va a producir unas partículas o va a producir otras y confirman la idea del fluido cósmico universal como elemento generador de toda la materia existente. Bueno, esta pregunta: ¿tienen las moléculas una forma determinada? Dicen que las moléculas tienen sin duda una forma, pero inapreciable para vosotros. En la época de Allan Kardec no se conocía las formas de las moléculas. Hoy, gracias a los microscopios electrónicos, pues se puede saber la forma de las moléculas. Luego, por lo tanto, ya para terminar, tendríamos la siguiente estructura. La vimos en la clase anterior y la vamos a ver también en esta clase. Dios, que sería la causa primera de todas las cosas, el creador. Y luego tendríamos dos elementos generales en el universo. Por un lado tendríamos el principio material, el fluido cósmico universal, y el principio espiritual. El principio espiritual, gracias a diversos procesos, llega un momento en el que se individualiza, adquiere conciencia y se transforma en un espíritu o un ser inteligente del universo. Y el principio material, gracias a todas las modificaciones producidas primero por la vibración que producen las subpartículas y luego por las combinaciones de estas partículas y de estas subpartículas, tendríamos la materia en sus diversos grados de agregación: sólida, líquida, gaseosa, radiante, periespiritual, etc. Ahora bien, ¿qué hace que el principio material vibre? ¿Qué hace que el principio material entre en un estado de vibración y empiece a formar y a estructurar la materia en sus más diversos grados de agregación? Lo hace su unión con el principio espiritual. Es el principio espiritual el que torna a la materia dinámica, el que le da a la materia las características propias de la materia. Por lo tanto, vemos cómo Dios actúa a través de los principios espirituales y materiales que ha creado y por intermedio de unas leyes físicas para regir el principio material y espirituales o morales para regir el principio espiritual.
Luego, Dios no actúa a través de milagros, a través de efectos sobrenaturales, sino a través de las propias leyes de la naturaleza que Él mismo ha creado. Esto es lo que comentábamos. Tendríamos la materia en su estado más primitivo más el principio espiritual en su estado más primitivo, tendríamos los diferentes estados de la materia. En la pregunta 35 pregunta Allan Kardec, ¿el espacio universal es infinito o limitado? Y los espíritus contestan, es infinito, si tuviera límites, ¿qué habría más allá? Sé que esto confunde a la razón y sin embargo la razón te dice que no puede ser de otro modo. Lo mismo sucede con lo infinito en todas las cosas. En vuestra pequeña esfera no podéis comprenderlo. Y Allan Kardec hace el siguiente comentario. Si se supone un límite al espacio, por lejano que pueda concebirlo el pensamiento, la razón dice que más allá de él existe algo, y así de grado en grado hasta el infinito, porque, aunque ese algo fuese el vacío absoluto, sería también el espacio. Actualmente hay dos teorías. Una dice que el espacio es finito y otra que es infinito, dependiendo de si el espacio es cerrado o el espacio no es cerrado. Lo que sí nos dejan claro los espíritus, que independientemente de las teorías que existen, aún no tenemos las condiciones para comprender las cuestiones relacionadas con la eternidad o con lo infinito. Es más lógico y más natural y entendible entender un espacio infinito que un espacio limitado. Pero bueno, en esto tampoco vamos a entrar mucho porque nos daría para muchísimas reflexiones. Y en la pregunta 36, Kardec pregunta, ¿existe en alguna parte del espacio universal el vacío absoluto? Y los espíritus dicen que no. No hay nada vacío, puesto que lo que está para ti se encuentra ocupado de una materia que se sustrae a tus sentidos y a tus instrumentos. Hoy se sabe que no hay en ninguna parte del espacio el vacío, entre otras cosas porque el gas interestelar ocupa todos los rincones del universo. Luego tendríamos la materia oscura, la energía oscura, etcétera. Y bueno, con esto terminamos esta clase.